Muy buenas noches, pueblo dominicano enterito. Y muy buenas noches al mundo. Sí, señor, a todo el mundo. Y a Juan TH, mírenlo ahí. ¿Eh? Bueno, aquí estoy, como siempre. Yo no soy el hombre que va a hablar, porque yo hablo todos los días. Ya yo he hablado, para que se sepa. Mire, hay dos informaciones ¿Qué hay? esta tarde, esta noche, trascendentes. Por un lado, la Junta Central Electoral decidió no conocer la posibilidad de que Leonel Fernández pueda ser candidato a la presidencia y lo envió al Tribunal Constitucional. Creo que fue una medida buena porque finalmente iba a ser así. Claro. Pero por el otro lado, el Tribunal Superior Electoral dijo que no había ningún motivo constitucional o legal que impidiera la candidatura a la presidencia de Leonel Fernández. Y sí es verdad, porque se supone que ese tribunal es el que tiene que decidir en materia electoral. Claro, por supuesto. Pero hay un recurso, hay más de un recurso en el Tribunal Constitucional que tendrá que ser conocido y lo antes posible. Oye, pero están eufóricos los leonelistas diciendo que ruge el león. Ajá. Porque le deja las posibilidades a Leonel Fernández de ser candidato. Ahora, eso crea otro problema adicional. ¿Cuál es? Es el transfugismo. Ay, hombre. ¿Y tú vas a resolver eso en este país? No. Es que el artículo 34 de la ley de partidos establece que si usted participó en las primarias de su partido y pierde, no puede ser candidato por otro partido. Ahora, todo el que perdió ahora puede ser candidato por otra agrupación política. Claro que sí. Eso no es transfugismo. ¿Y qué? Oh, eso es, deja ver si me sale. Mira. Tu derecho a cambiar. Derecho a buscársela como sea. Mira, óyeme esto. A propósito, la Junta tiene un lío muy serio. ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué va a pasar con las elecciones en República Dominicana? ¿Con cuáles? Con estas que vienen. Hay un trabajo del Caribe que sale mañana. O más bien, ya hoy. Lo leeremos en cuanto amanezca. Dice que faltan apenas 90 días para las elecciones para síndicos y regidores, ¿verdad? Que son el 16 de febrero. Pero bien, todavía no está definido cómo se va a votar. La Junta Central Electoral se enfrenta al hecho de que hay cuestionamientos sobre el voto automatizado y se está exigiendo por parte del PLD, del PRM y otros partidos que haya una auditoría forense, lo que llaman auditoría forense. Eso, según Participación Ciudadana, Juan, se llevaría mínimo 6 meses. Oye, eso, ¿eh? Y la Junta ni siquiera ha empezado. Pero aún empezando la Junta, las elecciones municipales son dentro de 3 meses. No hay tiempo para nada. Además hay una gran oposición. El gobierno y el PLD y sus aliados están de acuerdo con el voto automatizado. Claro, por supuesto. Sin embargo, la oposición, casi en su totalidad, se opone. Por un lado, hay partidos de la oposición que quisieran certificar que el voto automatizado funcionó y otros que lo rechazan de plano. Sí, pero hay un rechazo, aunque en el caso del PRM está diciendo que la OEA, no sé para qué, porque es una porquería, la OEA, la Unión Europea, Participación Ciudadana, entre otros, sean de los que participen como observadores y más que como observadores. Pero Leonel Fernández dijo ayer que a menos que no sea unánime, no se vote. No se va a votar. Hablaba yo con César Fernández esta tarde y nos decía que la Junta tiene un plan B, que ya está elaborado. Que si los partidos rechazan el voto automatizado, pues entonces serían por el plan B. Bueno. Que no sé cuál es. Otra cosa, deja con su plan B. Mira, va a haber voto automatizado como sea, ¿eh? Ajá, lo van a imponer. ¿Quién lo va a imponer? La Junta.
Tú verás. No, la Junta no puede hacer eso. Te lo estoy diciendo ahora. Pero ha dicho Julio César Castaño Guzmán Ajá. que solo Ajá. si los partidos políticos están de acuerdo, el voto automatizado iría. De lo contrario, Ajá. volverían Si hay consenso de los partidos políticos. No lo hay. Ok. Y no lo hay. Mira, Yo lo que pienso como quiera que hay un lío. ajá, hay un lío y no es de ropa. Óyeme lo que te voy a decir, otra cosa. El artículo 196 de la ley electoral, en su párrafo tercero, de eso escribo mi columna, precisamente, dice que ningún funcionario público que maneje recursos del Estado puede hacer laborantismo político, campaña, ni disponer de ninguno de los recursos de su institución. Pero además, hay otra cosa, en lo que concierne al presidente de la República específicamente, sus funciones están muy claramente definidas, sus atribuciones en la Constitución de la República. ¿Cómo es posible que en el marco de esas consideraciones, de una prohibición taxativa de la ley electoral y de una definición de las funciones del presidente en la Constitución, Danilo Medina se declare jefe de la campaña de Gonzalo Castillo? Ese espectáculo que se dio en La Vega este fin de semana, antier, donde se usaron todos los vehículos de todo tipo de institución del Estado, oye, hasta un aula móvil del Ministerio de Educación se le vio por allí. Óigame, no. Pero además la Junta Central Electoral frente a estos hechos no dice absolutamente nada. ¿Y de qué se trata? ¿Dónde tú vives? Aquí, por supuesto, porque vivo acá, exijo eso. Que haya un respeto mínimo a las reglas del juego. ¿Desde cuándo eso se ha respetado? No, hombre, no, señores. ¿Quién ha respetado eso? Esto es enojoso, verdaderamente enojoso, señores. No es posible. Pero oye lo que pasó ahora. Si aspiramos a ser un país Tú deberías civilizado. incluirlo en tu columna. La ley 4108 de función pública es más específica que la Constitución de la República. Y toda ley es un principio universal, se presume constitucional. Se supone. Sin embargo, el presidente de la República destinó a todos los ministros y viceministros por regiones en el país a gastar todos los recursos Así es, del sí, Estado. correcto. Sin embargo, no ocurrió nada, Pero no hubo ninguna sanción, pero repito, ni nada. Él se declara formalmente jefe de la campaña. Pero que ¿Y qué es esto, pero señor? el discurso donde él no dejó hablar a Gonzalo para protegerlo, dijo, yo voy a ganar las elecciones. No, pero señor, esto es verdaderamente... Pero eso es una cosa... óigame, Hoy no ¿qué fue acaso pasa? después Leonel Fernández que dijo, tengo 40.000 millones de dólares. Qué Todo el barbaridad. petróleo de Venezuela y todos los alimentos del comedor económico. Fue él que lo dijo. Claro. Y así lo hizo. E impuso a Danilo Medina como presidente. No, de la no, República. no. Es decir, que eso es una práctica aquí. Yo le digo a Luis Abinader en la oposición, para impedir eso, aquí no van a bastar las palabras. Va a ser necesario la acción de parte de la oposición. Va a ser necesario, como dice Guillermo Moreno hoy en su artículo de hoy, tomar las calles y enfrentar al gobierno está fuerte, en el plano no, que sea está para fuerte. impedir el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral. Así no se puede realizar el Estado Dominicano, no puede. Óyeme, te voy a cambiar el tema. Este tipo, Marco Rubio, senador de la Florida, latino que aspira a ser, o descendiente de hispanos, de cubanos, que aspira a ser presidente de los Estados Unidos, sale con esta... Él está a la derecha de Donald Trump. Esta ridiculez de que los chinos están vendiendo cámaras de vigilancia y de identificación. Señores, ninguno de nosotros o de ustedes que nos están viendo puede ir a una ciudad de los Estados Unidos donde no vea por las avenidas un reguero de cámaras. Y en Usted no ve- en toda Europa, en todas partes. En todos lados, en todos lados. Usted no ve un policía de tránsito y que levantando una multa. Usted se pasa un semáforo en rojo en cualquier ciudad norteamericana, incluyendo Miami, donde vive este ridículo, y le llega la multa directamente sacada, ¿verdad? Con la evidencia sacada de una cámara que retrató su vehículo. Una foto con todo y placa y todo.
No, Es más, de casualidad no tiene una prueba de ADN. Entonces, frente a esta estupidez de este hombre, el embajador de China aquí, Shang Run, se rió, dijo, hay intenciones tenebrosas, inspiradas en razones comerciales, en vulgares razones comerciales, de la famosa competencia comercial entre Estados Unidos y China, guerra que está perdiendo Estados Unidos, por cierto, porque los chinos han desarrollado, en términos tecnológicos, han superado a los Estados Unidos en muchísimos renglones ya, ¿correcto? Que por cierto, Y tienen un dominio del comercio mundial cada vez más amplio. Así es. Que, por cierto, jamás uno sospechó que un aspirante a la presidenta de los Estados Unidos se refiriera a los términos en que lo hizo Bernie Sanders sobre Bolivia. Ajá. Dijo que lo que se produjo allí fue un golpe de Estado. Así es. Sí, así es. Así fue un golpe de Estado. Pero tú te imaginas una persona con el nivel, con el calibre de Bernie Sanders. Claro. Decir que lo que se produjo allí fue un golpe de Estado. Así es. No. La verdad que uno está viendo cosas impresionantes, verdaderamente impresionantes. Sin embargo, aquí hay 2 o 3 en América Latina haciendo el coro A propósito. a la OEA y esta Pero gente. espérate, a propósito, esa señora que se autoproclamó, igual que el payaso de Guaidó en Venezuela, que se autoproclama presidenta de Bolivia. El Guaidó de Bolivia. El Guaidó de Bolivia, con un agravante, que Guaidó no es actor de porno, Que tú sepas. que yo sepa. Porque lo que él hace es casi lo mismo, pero es política. Pero esta sí, está figurado en las redes. Y yo dice que no es ella, pero se parece mucho. Bueno. Además, hay muchas fotos de ella, porque ella se ve bien, ¿sabes? Ella como mujer Claro. está muy bien dotada. Claro. Entonces, ayer le bloquearon un viaje que iba a hacer a su pueblo, al Beni, a la región amazónica de Beni, de donde ella procede, porque hay temor de que se atente contra su vida. Oye esto. Me mandaron el video, ese video me lo mandaron. El cual, el de ella... en la película, en acciones pornográficas. Ajá, y entonces... Bueno, ¿eh? es Oye, igualita. pero ella. óyeme, pero qué bien ha ascendido al poder en América Latina. Una actriz porno. Eso, óyeme, eso hace de América Latina un continente muy peculiar. Eso nada más se ve en Y nuestro ahora que país. tú dices eso, estaba diciendo hoy en la televisión, Ajá. Andrés Oppenheimer, es un programa, que la región donde menos va a crecer la economía, según el Banco Mundial y otros organismos, Ajá. es la región de América Latina, en sentido general. Y la que más va a crecer va a ser la de Asia, de Sí. todo el Asia, 6 Claro. puntos y algo. Y la de América Latina 0.2 Ajá. y la de Europa tanto. Y entonces está diciendo cómo nosotros, los latinoamericanos, estamos más en el pasado que en el presente, que en el futuro. Y pone un ejemplo que a mí me gustó mucho. Mientras en nuestros países ponen las monedas a Bolívar, a Juan Pablo Duarte, al otro, en Singapur tienen en la moneda un emprendedor, un joven emprendedor. Un joven emprendedor. Con un billete Ajá. de $1000 Está y el bien. joven emprendedor. Está bien. O un edificio terminado de construir. Claro. No están en el pasado, no están en Zhou Enlai, en Mao Zedong, no, Sí, claro. no, es en el presente. Ahora, yo no dudo que en Bolivia cambien las ilustraciones De las monedas. sí, del Y billete. pongan a esta señora de Es la peso oposición boliviano, es Ajá. peso boliviano, ¿verdad? Ajá. Y Y pongan en cuera, esta mujer en cuera. desnuda. Sí, claro. Una posición, Sería fantástico. una posición muy sugestiva. Muy sugestiva, claro. Eso sería A lo fantástico. Marilyn Monroe. Mira, mejor vámonos y volvemos con José Rijo Presbot, que ya llegó. Pero aquí hay muchas también, muchas. Aquí hay, aquí hay muchas y muchos. Cuidado, ten cuidado, que te conozco. Proxenetas Ten cuidado, que te de la conozco. política. Volvemos ahora con José Rijo para Solo la que no lo entrevista. graban en televisión. Tenemos a José Rijo Presbot con nosotros, economista y no de los del número,
Juan dice que ha venido como 17 veces al programa. ¿Tú dices? No, varias veces, sí. Si este programa fuera mío, yo tuve una sesión. Todos los días. No todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, Sí, una ¿verdad? vez cada 15 días, Sí. para que nos hablara del gasto, nos hablara sobre el manejo del presupuesto. Claro. Y todas esas cosas que José maneja, yo creo que como Claro. poca gente en el país, porque le da seguimiento Pero además, día por día a la ejecución presupuestaria. Además, el líder del Movimiento Independiente de Regeneración Democrática. Pero ya eso yo de la política, Ah, o sea, bueno. que estoy fuera de la política. No, tú, ¿quién y cuándo? ¿Tú naciste político? Mírame el favor. Hola José, ¿cómo José, estás? buenas noches. Con Juan TH, qué placer compartir con ustedes. ¿Qué hay? Esto es una cura. Mira, ¿Eh? mira, no vamos a hablar de presupuesto. ¿Cómo que? Vamos a hablar de política. Pero vamos a hablar primero de política. Sí, claro. Porque es que el 23, el próximo sábado 23, a las 9 de la mañana, tendremos en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la firma de los lineamientos básicos para el gran pacto político-social que ha venido desarrollando la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Claro. Y los partidos que intervienen son los partidos denominados del Acuerdo Máximo. El PRM, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Humanista Dominicano, el Partido Dominicanos por el Cambio, la Alianza por la Democracia y el Frente Amplio, conjuntamente con el PRM y Luis Abinader como candidato. Pero, Entonces, perdóname, pero ya Luis presentó un proyecto. un proyecto, lo Claro. has dicho, un proyecto para comenzar a ser discutido por la sociedad y por todos los organismos. Nosotros que hemos venido, empezamos por mayo, ¿no, Colombo? Sí, Por el por mes allá de atrás, mayo, bien atrás. un grupo de académicos, líderes sociales, comunicadores sociales, cientistas, artistas, comenzamos a debatir qué nos unía. ¿Qué era lo que nosotros de manera individual estábamos planteando y por qué no lo planteábamos colectivamente? Y de ahí surge entonces, de una mesa de reflexión, la Coalición Democrática, que salió el 11 de noviembre, donde se planteó estos lineamientos básicos. Luego fuimos a consensuarlo con los partidos, fuimos a todos los partidos de oposición y todos estuvieron de acuerdo que esas líneas maestras mínimas eran lo que debería servir de base programático para la elaboración de un programa de gobierno, porque lo que estamos planteando son lineamientos básicos. Vamos al programa de gobierno, en sentido general. Vamos, aspectos generales de un eventual, porque todavía no es un hecho, programa de gobierno, comparado con lo que hoy tenemos. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales que podrían producirse en el país? Mira, lo primero es la primacía de la ley, el compromiso con que nadie puede estar por encima de la ley y la independencia de los poderes del Estado. Si nosotros no tenemos una justicia real y efectiva, independiente, que pueda acercar la justicia a la ciudadanía, definitivamente no tenemos una democracia. Entonces, ese compromiso fundamental de la separación e independencia de los poderes tiene que ver también con los derechos. Es decir, nosotros decimos que somos un Estado social y democrático de derecho. Lo de democrático de derecho no es más que nadie por encima de la ley. Es un país atrapado por un grupo como es el PLD, cambiarlo a un país de ciudadanos. De un país atrapado donde los beneficios del crecimiento solamente son de ese grupo, sus allegados, sus familiares, transformarlo a un país de ciudadanos con derechos donde lo mal hecho tiene consecuencias. En un país donde un gobierno, un partido tiene todos los poderes del Estado castrado, clausurado prácticamente, darle la independencia de poderes para que se produzcan los contrapesos. Sí, eso es lo fundamental. O sea, que tú me estás hablando de una modificación a la Constitución de la República. No, Correcto. estamos hablando del cumplimiento de la No, Constitución. pero escúchame, que si tú me dices de darle independencia a los poderes del Estado, eso significa que el Poder Judicial va a adquirir una independencia. Y para dar esa independencia, con la que yo estoy de acuerdo, y creo que todos los ciudadanos Claro. dominicanos, se requiere de
modificarlo de tal manera que el Ministerio Público no siga No dependa dependiendo del del presidente Ejecutivo. de Y la para eso sí República, hay que hacer una de la modificación. No, indudablemente, Y pero que el presidente no forme parte del Consejo de la Magistratura. el tampoco. procurador no debería. Y que el el procurador. Y que el procurador no lo designe Pero, el presidente de la óyeme, República. El plantear una reforma a la Constitución de la República tiene que hacerse necesariamente después de que tomada el poder se dé demostración de una real voluntad política de transformar las relaciones de Claro, poder. por supuesto. Y una transformación del Congreso. Porque no podemos hablar de reforma constitucional mientras esté el Congreso en manos de un solo grupo político. Porque no va a No, pues, producir se supone los que cambios Se necesarios. supone que eso se va a hacer después de las elecciones. Indudablemente tiene que venir una reforma profunda, porque, por ejemplo, las interpelaciones a los funcionarios deben seguir siendo decisiones de las mayorías, ¿no? Para tú interpelar a un funcionario, Farideh Raful ha pedido como 10 veces interpelación no y le han hecho caso. le niegan hasta ponerse en la orden del día. En una democracia, 2 diputados que pidan interpelar a un funcionario, eso tiene que venir a rendir cuenta. Claro. Y eso tiene que dárselo a la minoría. El problema es que aquí las mayorías nunca han creado condiciones para cuando fueran minorías. Claro. Porque nunca creyeron que iban a ser minorías. Así es. El reformista fue mayoría. Y después pidió que les redondearan al 5%. ¿No? Porque no creó condiciones. El PRD fue mayoría. El PLD fue mayoría. Ya se acaba eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que crear? Condiciones para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas, para que el Congreso cumpla su rol de contrapeso. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del Estado social, hablamos de la mejor y más adecuada distribución de la riqueza. Este es el país que más ha crecido en los últimos 60 años. no sé. Sin embargo, no bebemos agua de la llave. Así Sí. es. Pero yo esas cosas que tú dices, yo las creo también, Colombo. Claro. Pero yo siento, este país tiene todas las leyes. Y hace un rato, antes de tu entrar, hablábamos Colombo y yo, por ejemplo, de lo que establece la Constitución de la República en relación a las facultades que tiene el presidente de la República. Pero también hablamos de la ley de función pública. Es decir, aquí tenemos leyes por montones. Claro. Ahora, cuando tú vas a la aplicación, el presidente se limpia el trasero con ella, cualquier funcionario, cualquier mequetrefe. Pues precisamente Eso es con lo que hay que impedir. con esta firma del próximo sábado, es una manera de decirle a los partidos políticos aliados y que llevan como candidato a Luis Abinader, hay una sociedad, porque este es un pacto político social, no es solamente la firma de los lineamientos para que se quede en el aire, es un compromiso ante la sociedad de el cumplimiento de lo que se está firmando públicamente, porque esto es asumir públicamente. Claro. Entonces, Perdóname, es que yo recuerdo a Danilo Medina hablarle al país, leer un código de ética que todos los funcionarios tenían que firmar y que él iba a cancelar solamente por rumor público a la gente. Y después que llegó a la presidencia, nunca en 8 años ha hecho lo que prometió. Bueno, Y eso yo estoy harto. Por una sencilla razón. Por eso tenemos que hacer el cambio. A ver. Por eso tenemos que asumir la responsabilidad de ser veedores, fiscalizadores, garantes del cumplimiento de eso que se está Así es, firmando. así es. ¿Cuál Y es? necesitamos que gente como A tú ver. y como Colombo sean la gente que le dé seguimiento, como todos nosotros queremos darle. Porque en una sociedad no hay posibilidad, no hay sociedad cambiada sin hombres y mujeres cambiados. Claro, por supuesto. Tú no puedes pretender cambiar la sociedad para después meter al hombre y a la mujer. O viceversa, cambiar al hombre y a la mujer para después crearle la sociedad. Eso tiene que hacerse Ok. concomitantemente. El primer el poeta pacto, Salvador decía, el- la primera revolución Mira. debe comenzar con cada uno. el primer digamos, capítulo de ese pacto es el respeto a la ley, a la Sí. Constitución, a las obligaciones que ésta le impone a la ciudadanía y a los deberes que le impone a quienes ejercen No, la y de función eso se pública. desprende, pero de Ajá. eso se desprende ese cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la ley de función pública. Ok, ¿No? De hacer que la función pública tenga méritos. Ok. Pero ahí viene la aplicación de la ley de migración. Ahí viene la aplicación de todas las leyes de controles financieros que hay en el Estado. Ajá. Es decir, ahí viene el cumplimiento de todo este conjunto de leyes que tú dices que existen, ¿no? Para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la gente. así es. Porque ahí viene entonces la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley de Estrategia me decía a mí que en el año 2000,
20 habría que estar invirtiendo el 4.1% del PIB en salud pública. ¿Y cuánto está proponiendo Danilo Medina? El 1.8% para el próximo año. Así es. Entonces, no vamos a dar el 5% porque es un absurdo pensar en un 5%, pero hay que comenzar a dar suficientes recursos a prevención en salud. Yo me reía en estos días con el director de presupuesto, que a una cosa que nosotros decíamos que habían aumentado los gastos en más de 1.200 millones de pesos en el mes de septiembre para la pre-campaña del candidato oficial del PLD, y él dijo que el problema de la publicidad fue la campaña del dengue, que por eso fue que se aumentó la publicidad, cuando en todo el año se gastaron nada más 24 millones de pesos en publicidad, en promoción de la salud. Esta gente miente descaradamente. Descaradamente. Como que aquí todos somos unos estúpidos. Entonces, bien, entonces, volvemos. ¿Quién fue que dijo eso? Luis Reyes, el director de presupuesto. Mira, está en el periódico de aquí. Mira, búscalo. Ok. Tenemos como... Que el turismo y el dengue eran los que habían llevado toda la publicidad. Okay. Y solamente al Ministerio de Obras Públicas le incrementaron la publicidad en septiembre en 46 millones de pesos. El segundo capítulo de ese pacto, o el ti. segundo bloque de capítulos de ese pacto, ¿cuál es? La segunda es lo económico y lo social. A ver, hablemos de eso. Crecimiento económico. ¿Qué es lo que nosotros hablamos de República Dominicana? Que somos el país que más crece, es el país más estable. Esto es una maravilla. Suiza de América. Okay. No. Los mecanismos de redistribución de la riqueza, ¿cómo se van a enfocar? Lo primero es racionalización del gasto. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ninguna institución puede tener unos recursos si no es para su misión. Claro. No puede haber dos instituciones que tengan la misma misión. Por ejemplo, la OISOE no puede existir, porque la misión de la OISOE es lo que hace en la práctica es construir obras públicas que corresponden al Ministerio de Obras Públicas. Entonces ya tú eliminas por el lado de la OISOE 1.000 millones de pesos. Las sedes. 1.000 millones de pesos. Todo el conjunto de la sede. El manejo, óigame, para que tengamos una idea de lo que nos cuesta las sedes este año le han traspasado una deuda de 1.733 millones de dólares nada más de este año. De los cuales unos 1.100 millones de dólares el gobierno pretende que el Congreso le autorice a buscar dinero prestado al ministro de Hacienda sin tener que mandar esos acuerdos de préstamo al Congreso. Y eso es lo que dice ahora mismo en el proyecto de ley de modificación de la ley del año 2019, la ley de presupuesto. Entonces, distribución de la riqueza es utilizar los recursos precarios bien, donde realmente lo necesita la gente. ¿Dónde lo necesita la gente? En salud. Entonces, esa es una prioridad. Claro. No es que yo me voy a inventar a que sea bueno un teleférico. No, es que primero yo tengo que invertir en prevención de la salud. Yo no puedo dedicar nada más 4 millones de pesos al año para la atención de salud mental, por ejemplo. 4 millones para atender a esos infelices. Un país lleno de locos. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que priorizar la salud, la seguridad ciudadana. ¿Por qué la seguridad es importante? Porque tú no puedes desarrollar tu actividad si tú en la calle no puedes moverte, si tú estás inseguro de llevar un depósito a un banco. Es decir, tú tienes que brindarle a la población tranquilidad. Imagínate. Entonces, ahí hay que hacer una inversión de dinero. Pero igualmente tiene que ver con la calidad de la educación. Oye, José. Tú, óyeme, en educación... No, espérate. A una cuadra de mi casa hay una barra para allá. Y yo a veces tengo hambre y voy en el carro porque no me atrevo a caminar una cuadra. Claro. Por temor a que me asalten o me roben. Eso no puede ser. Me pasa lo mismo. Yo podría buscar la barra para allá a dos esquinas de mi casa y no puedo ir. Mira una cosa. ¿No? Entonces, pero aquí viene otra parte importante. Es qué política pública tú vas a tener para incentivar la exportación, para hacer competitivos a nuestros productores. La carga económica de costo que tienen nuestros productores es enorme, principalmente por el lado energético, por las trabas que hay, por el transporte. El transporte tiene un costo muy alto en la producción. Pero hay un detalle, tú que estás hablando de salud. Si nosotros
el costo de la corrupción se lo traspasamos a la salud pública, estamos dando un palo por los 411. Porque si nosotros reducimos la corrupción, y además si le quitamos a todos esos ladrones lo que se han robado, oye, podemos meter cuartos en ese está carajo. planteando algo muy importante. Para tú hablar de inversión pública, tú tienes que tomar mecanismos preventivos del derroche, del mal gasto público, del mal direccionamiento de la inversión pública y por supuesto del robo de los recursos. Mira, de ahí viene entonces la aplicación de la ley. Ajá. Porque si tú aplicas la ley que crea la Contraloría General de la República, que es el Sistema Nacional de Control Interno, tú tienes un control previo a toda acción. Claro. Porque los auditores, de acuerdo a la ley, no son del funcionario, pertenecen directamente del Contralor, que es nombrado por el presidente de la República. Entonces, la principal figura del control interno es el Contralor General de la República. El Contralor, claro. Que tú tienes que darle los recursos y la independencia suficiente para actuar, pero con un mandato claro. Cada 6 meses hay que hacer una auditoría al manejo de los recursos públicos, porque en la primera semana de julio, el presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, tiene que mandar al Congreso un informe de ejecución de medio tiempo. ¿Y qué tú harías con la Cámara de Cuentos? La Cámara de Cuentos. Hay que cambiarla totalmente, porque ahí viene la segunda parte, que es el control externo. Pero espérate, cuando Lalane era lo que... Federico Lalane. ¿Sabes lo que decían muchos funcionarios? Lalane cree que el presidente es él. Sí, señor. Es que, y él fue el que diseñó y elaboró el Sistema Nacional de Contraloría. Y era duro, era una piedra Lalane. Es que no hay otra manera Así de es. tú hacer rendir los chelitos que paga la gente. Mira, vámonos a la pausa, venimos ahora. Seguimos hablando con José Rijo Presbot, que sabe de todo. ¿Qué hay? No, para nada. No diga eso. Para nada. Uno vive aprendiendo todos los días. No, y más oyéndolo a ustedes. Tú sabes demasiado en este país. Y más oyéndolo a ustedes. Entonces, mira, todo eso que tú dices suena como tan bonito que yo no quisiera que fuera poesía. ¿Ah? Yo quisiera que eso se convirtiera en realidad. Yo quiero que aquí llegue un gobierno decente. ¿No? Decente. Oye, nada más que eso, decente. Que haga cumplir, como tú dices, como bien dices, la ley, que ningún presidente crea que tiene 40.000 millones, 50.000 para manejarlo a discreción, o que el presidente de la República se vaya a un campo y se convierta en una especie de Bugs Bunny, que todo lo va a hacer y Yo está estaba por encima del viendo, Estado. ustedes necesitan dos botes. Yo le voy a financiar uno y el otro yo se lo vamos a dar. Yo soy como que... Sí, que eso es de él, que eso es de sus bolsillos. Óyeme, hay países... Eso solamente en un país como el nuestro, solamente, que el Congreso no existe. Solamente aquí. Es que por eso que necesitamos un Congreso plural, fuerte. Claro. En el año 97, para el presupuesto del año de 1997, Leonel Fernández pretendía, siendo presidente, que acababa de llegar, una reforma fiscal en el 96. Y el Congreso le dijo, usted no necesita la reforma fiscal para usted ejecutar el presupuesto que usted está planteando. Y se le demostró que los ingresos existían para hacer esa ejecución. Y no se aprobó el presupuesto del 97. ¿Y qué tuvo que hacer Leonel Fernández? Aplicar la ley de presupuesto del 96. Y ahora ustedes van a aprobar el presupuesto a Danilo. Un presupuesto deficitario, un presupuesto... ¿Ustedes? Ustedes los que están en la oposición, ahora los congresistas son... Ahora los congresistas, mira, si tú juntas lo del PRM con los de Leonel... No hay suficiente para impedir que el presidente se le pueda aprobar la ley de presupuesto. Porque la ley de presupuesto no es una ley orgánica. Porque mucha gente cree que la ley de presupuesto se aprueba con la 2/3 partes. No, es mayoría absoluta. Es decir, si en la mayoría absoluta, el quórum reglamentario son 96 votos en la Cámara de Diputados. Si hay 96 votos, 50 sí y 46 no, pues simplemente se aprobó. Claro. Ahora, si el gobierno tiene 95 sí y no aparece ni un no, se cayó. Porque necesita los 96 votos. Y él lo tiene. Él tiene posiblemente para llegar a 100 votos. El problema Pero es... total, como quiera, no cumple con la ley de presupuesto. Pero es una farsa.
Yo siempre he dicho que la ley de presupuesto que se aprueba cada año es un engaño. Es un engaño. Se presenta una cosa, después durante el año entero se viola y al final de año se han inventado de que un llamado presupuesto complementario Correcto. que legaliza todas las violaciones del Claro. año entero. Entonces la ley no Claro. tiene significado. Y un ministerio administrativo de la presidencia que maneja lo que le da la gana, Como como le- le y da la como gana. le da la gana. Así es. Como le da. Óyeme esto, hay O sea, que países... este país hay que hacerlo de nuevo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Es probable que tengamos poesía, ¿no? De sueños, de Ah. utopía, todo lo Y es tenemos. bueno tenerlo. ¿No? Y es bello, ¿no? Hermoso. Y más la Claro. gente que escribe como ustedes, que son poetas, que son... A ver. Si no hay... Uno de los problemas más graves que tiene República Dominicana es la crisis de participación. Aquí hay una crisis, la gente no está donde se toman las decisiones, porque nos hemos acostumbrado demasiado a, no, yo ahí no me meto. Yo y voto y que después hagan lo que le da la gana, pero total siempre lo han hecho. Entonces, esa falta de compromiso, esa falta de conciencia en el voto, esa falta de participación en la toma de decisión es que hace la Ahora- incertidumbre. Entonces, nosotros estamos apostando a que nosotros Empoderamiento. que estamos empoderados, que nos ocupamos, que vivimos permanentemente criticando, ser severo y ser partícipe del cambio. Pero hay un problema muy serio, José. Los partidos políticos en este país han devenido en simples agencias electoralistas. En el pasado, en los partidos políticos, por lo menos en algunos partidos importantes, habían sectores organizados que debatían los problemas, que recomendaban líneas de acción y que estaban atentos, esos grupos organizados, el sector femenino, el sector de profesionales, atentos a las acciones incluso de su propio gobierno, exigiendo soluciones. Pero los partidos terminan las elecciones, llegan al poder, un partido llega al poder y el partido no tiene ningún rol, ni exige, ni pide, ni demanda, ni corrige, ni nada. Mira, y eso ha sucedido mayormente en estos últimos 16 años. Es decir, la decomposición, el cooptamiento, el controlar, ha sido dirigido para destruir todo tipo de institucionalidad. Claro. Porque no es solamente los partidos políticos. El movimiento sindical dominicano, todo el mundo recordará, digo, los mayorcitos como ustedes, ¿verdad? La huelga de una chocín. Oh, ¿Eh? claro. Pero eran con Que criterio. yo apoyaba con Tachuela. Con tachuela tirando en la Que calle. una chocín era un órgano periférico del PRD. Sí, pero lo que te quiero decir es que los sindicatos Claro. jugaron un rol. Pero Hay que saber, pero había incidencia de los partidos en los claro, sindicatos. pero había que ver el sindicato, por ejemplo, de la Romana, Ajá, los portuarios. los portuarios, es decir, Máquinas pesadas, el Ah, sindicato del lo- Sinomape. ¿y qué ha pasado con los sindicatos? Rafinería tiene un Que han sindicato sido poderoso. cooptados. El liderazgo sindical aquí Eso desapareció. están nombrados la mayoría. Claro. ¿No? Entonces no hay una... Pero igualmente pasa con los gremios profesionales. Ajá. ¿Qué pasa? Pero vimos lo que pasó en estos días en el gremio de Los abogados. de los abogados se entraron a sillazo. A sillazo. Igualmente pasa con el colegio médico. Es que se han desligado de su función, Así es. de su intermediación. Los partidos políticos son sociedades intermedias entre la persona y el Estado. Claro. Yo no Y sé- tienen que oye, además, influir. yo no sé cuándo fue. Porque yo participé en muchos sindicatos y fui dirigente de unos sindicatos y de clubes. Y yo no sé cuándo fue que empezaron a ponerse sueldo. Ahora el presidente de un gremio tiene un salario de 200, 300 mil, 400 mil. Perdóname. Yo pregunté, ¿cuánto gana el presidente de Escúchame, este club? Me dijeron, escúchame, 350 mil escúchame, mensuales. los dirigentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos están en la nómina de la UAS. Entonces, Óyeme, se corrompen. Está corrompido todo. Corrompidos todos. Todo. Nadie quiere dejar el cargo después. Ajá. Entonces hay una necesidad Así de que es. nosotros luchemos contra la corrupción, contra la impunidad, pero necesitamos cambiar las relaciones de poder. Así Terminar es. con la bocina también. No, con la voz, eso es una de las cosas que hay que óyeme, porque es que se ha perdido la esencia de la comunicación. Así es. Solamente espacio como el de ustedes y donde ustedes participan, uno encuentra criterio, independencia
de plumas que no están alquiladas. Óyeme, entonces se ha creado todo un gasto de 11 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda. 11 millones diarios. En el mes de septiembre fueron 16 millones. 16. Porque en el mes de septiembre fue el mes de la pre-campaña, Claro. ¿no? Antes del 6 de octubre. Diarios. Diario en publicidad y propaganda. Diario. ¿Para qué? Yo conozco un contrato de 800 millones de pesos al año. ¿Pero para qué es eso? ¿Tú sabes para qué es eso? 800 millones de pesos. Pero tú sabes para qué eso. Para que hasta nosotros mismos nos adormezcamos y digamos, tú no hay cambio, esto se fuñó, esto terminó. Así es. Es decir, es crear un pensamiento único. Y eso es lo que se trató de crear, que gracias por las movilizaciones sociales, por la expresión de Marcha Verde, por los agrupamientos ya de conciencia, como la coalición, ¿no? Y se detuvo la reforma constitucional para la reelección. Mira, José. Pues estaba montado. Mira, vamos brevemente a una parte de la economía que tú has referido muchas veces en los últimos meses. El asunto del endeudamiento externo y la posibilidad de que este país en cualquier momento caiga en lo que llaman un default. Explica qué puede suceder aquí. No importa quién venga a gobernar el año próximo con esa deuda externa. No solamente la externa, la A ver. interna también. También, pues. La interna también. Vamos a ver, ¿qué puede Mira, pasar aquí? La gente habla mucho y los funcionarios dicen, no, todavía nosotros tenemos capacidad de endeudarnos porque estamos en el 52% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos que produce este país, 52 se deben. se deben, Ajá. mal contado. Porque cuando agregamos una serie de deudas, al día de hoy, la deuda, de acuerdo a nuestras cifras, sube ya al 57% del Producto Interno Bruto. Oye eso. En lo que va, por lo que va de año. Y hay otros economistas que lo elevan a más del 60% Ok, ya. ¿qué puede pasar Ahora, aquí? ¿qué pasa con eso? El asunto no es cuánto yo debo, sino con lo que a mí me ingresa, cuánto yo puedo pagar. Un país igual que nosotros, regularmente los países que tienen la misma economía de nosotros, de cada 100 pesos de impuestos que recaudan, Ajá. de su deuda tienen que pagar 7,5 o 8%. Nosotros este año vamos a terminar, si incluimos los intereses del Banco Central, vamos a terminar pagando 30%. Es decir, que de cada 100 pesos de impuestos, 30 pesos son para solo de intereses del capital. Y si le agregamos que para el pago de la deuda anda alrededor del 26%, ya estamos hablando que de cada 100 pesos de ingreso del Estado, yo tengo que disponer de 56 pesos para pagarle intereses y capital. ¿Cuánto me queda? 44 pesos. Oye, apareció Y con 44 pesos tú debes de cubrir todos los gastos de la sociedad. Sí, es lo que vas a leer hoy, un trabajo que salió de un... Está fuerte. Sobre la deuda pública consolidada. Pero ¿qué puede pasar si no sostenemos una No, porque política ahí de viene. pago? Entonces, para tú cambiar eso, tú tienes que comenzar a disminuir el déficit. Ajá. Porque el problema son los déficits. Tú estás gastando más de lo que a ti te ingresa. Y cuando tú tienes un déficit, tú te tienes que endeudar. Entonces, lo primero es una proyección de cómo tú desmontas ese déficit que hay. Y es posible. En un par de años es posible. De una vez no es posible por los gastos que tú te puedes economizar, que hemos contabilizado según el BID en unos 164 mil millones de pesos. Tú lo necesitas para funciones reales, si tú lo necesitas para educación, para seguridad, para inversión agropecuario, para el desarrollo. Es decir, que tú lo estás quitando de un lado, pero es para invertirlo mejor. Ahora, ese desmonte te va a ayudar cuando tú pones una regla fiscal. Central, ¿cómo hacerlo? Óyeme, una regla fiscal primero. ¿Cuál es la regla fiscal? Bueno, yo no voy a crecer mis gastos nada más que a la mitad de lo que van a crecer mis ingresos. Si yo voy a tener 10 pesos más de ingresos, yo nada más voy a poder gastar 5 más. Este gobierno es todo lo contrario. Este año los ingresos disminuyen y manda una modificación al Congreso diciendo me están disminuyendo los ingresos, pero he tenido que aumentar los gastos.
Entonces, si te estás disminuyendo los ingresos, tú tienes que disminuir los gastos. Entonces, esa regla Y entonces, fiscal en medio tiene de que una campaña aplicarse. electoral es Si imposible. nosotros no hacemos una demostración a la población que lo que se está recaudando no se lo van a robar, eso es lo primero, y para después poder hacer una reforma integral de revisión de la evasión fiscal, del gasto, de los tributos. Aquí es difícil pagar impuestos, Ya, entonces, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la forma de recaudar más. Ok. Para tú recaudar más, tú no tienes que aumentar. Ahora, si tú no haces eso, simple y llanamente, República Dominicana no podrá pagar. o sea, nos espera en el próximo gobierno un periodo de sacrificios, por así decirlo. Yo no ¿Cómo diría impactaría esto en la vida de la gente en este país? positivamente. A ver, Es decir, el sacrificio viene por la disminución o eliminación de la corrupción. Porque es que la corrupción se lleva la oportunidad de que te devuelvan a ti lo que tú pagas de impuestos. Por ejemplo, yo pago impuestos, pero tengo que comprar agua potable. Y encima que tengo que comprar agua potable, tengo que pagar a la CAS también, tengo que pagarle el agua que me sirve. Entonces yo estoy pagando 2 veces el agua. Si yo disminuyo toda esa gente que están cobrando en la casa y facilito que tú y mejoro las condiciones del agua potable, que tú no tengas que comprarla, tú estás teniendo una economía en tu casa. Por lo tanto, tu calidad de vida está La superando. energía eléctrica, pero igual. La energía eléctrica, todo, porque aquí viene un problema, Colombo y Juan de H. Todos nosotros nos acostumbramos por 50 años a resolvernos de manera individual lo que tenía que ser resuelto claro, colectivamente. colectivamente. Por el Estado, claro. Entonces, No tengo nos luz, compro olvidamos, una planta, pagamos nuestros impuestos O un inversor. y tenemos que Ok, comprar. todo esto debe conducir entonces a un cambio en la mentalidad de la gente, un cambio social profundo. Claro. En términos de conducta ante sí mismo y ante, Ahora, te quiero hacer una el pregunta. El futuro. primer punto Entonces, fundamental ¿tú crees que Luis tiene que hablar Abinader- calidad de ¿Tú crees que vida. Luis Abinader es capaz de encabezar un movimiento de esa naturaleza? Porque de lo que tú estás hablando es de una transformación muy transformación grande del país. en el esquema del Estado dominicano y Y de la sociedad. de la sociedad en sentido. La ¿Tú crees sociedad. que Luis tenga eso asimilado, de poder encabezar, porque sería una actitud patriótica de verdad con un presidente Claro. de la República, suponiendo que él lo sea, ¿verdad? Como creemos, que él pueda junto con todos ustedes, ¿no? O con todos nosotros, encabezar un movimiento de esa naturaleza. Yo no tengo duda, no solamente por las discusiones que hemos tenido con este aspecto, sino que lo ha planteado públicamente. Él ha sido reiterativo, por ejemplo, con yo soy el presidente y tengo el derecho a nombrarle el procurador. Va a ser una persona que no me va a responder. Lo ha dicho. Ha asumido un compromiso público de un procurador general para empezar Bueno, el ojalá. adesentamiento de la justicia. Bueno. Ahora, a los presidentes no se le pueden dejar solos. Claro. De aquí es que viene la No, necesidad. sí, la gente que todo, Sí, señor. Sí, y señor. la silla, Y aquí está su silla, presidente. Bueno, ahí hay todo un complejo que se llama el complejo de Ibris, ¿no? Por el lambonismo que se da, El lambonismo, sí. ¿no? Y la gente entonces se cree que es Dios. Sí, no, No. Dios, lo ponen ahí arriba. Entonces, y Luis Abinader, mira que él es economista. Y él discute y deja que otros economistas le opinen. Sí, yo sé, yo ¿No? no solamente Una economista. apertura Claro. en su pensamiento. Y pregunta, ¿qué tú crees de Mira, tal cosa? Sí, y José, pregunta. claro, te invitamos la otra semana a que vuelva para acá, No, a seguir hablando. yo estoy. No, la próxima semana no puedo. Ah, Porque importa, la otra. voy La otra, entonces. La otra Además, siguiente. yo también voy de viaje. La El otra. 26 me voy, entonces. La otra. Después del día primero. La estoy aquí con otra, tú ustedes. vienes para acá. En diciembre. La otra para acá, porque ¿Cómo no? queda mucho tema pendiente. ¿Cómo no? Siempre a las horas. Gracias, muchas gracias. Volvemos ahora. Sí, señor, a ese hombre tenemos que tenerlo aquí. Siempre es grato hablar con José. Debemos traerlo con más frecuencia. Mira, Juan, ¿qué dice la gente? Dime. José Ángel Dotel, desde Santo Domingo.
Dice que comunitarios de la calle Sánchez, en el barrio Carlos Álvarez, en Villa Mella, estamos cansados. Hace más de un mes que no nos recogen la basura. Esta basura impide al transeúnte desplazarse por la acera, provocando que estos tengan que lanzarse a las calles, corriendo el riesgo de que los atropellen. Entonces al alcalde de esa zona, de ese municipio, que recoja la basura. Que para eso la basura, por lo menos que haga algo. Eso es la función básica de cualquier alcalde. Por supuesto. Bueno, Ignacio Castillo nos escribe desde New Jersey, Juan. Siempre los veo, dice. Tengo 10 años residiendo en New Jersey y pienso ir en diciembre a mi país. Iré por allá a conocerlos y tirarme mi foto con ustedes. Tú oye. Muy bien. Soy Ignacio. un fiel televidente. Saludos a mi mamá Rosa Castillo en San Francisco de Macorís. Doña, su hijo le manda saludos. Qué Así bien. es, doña Rosa. Gracias, Ignacio. Además de San Francisco de Macorís, Sí, mi pueblo. sí, señor. Así que lo esperamos para tomarnos la foto con él. Sí, por supuesto que sí. Así que, Ignacio, Aquí. yo debí haber sido apellido Castillo. Ajá. Pero me alegro de no haberlo sido porque, Porque imagínate, yo familia de que lo vincho. pero hay Castillo también. Gonzalo Castillo es de Barahona. Eso es de Barahona, yo digo San Francisco de Macorís. Mira, Mi padre vio ese la Castillo, madre, Castillo Taveras. la madre de mis hijos dominicanos, don Felipe y Paloma, Ada Castillo, es de Barahona también. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo viví en Barahona, Ah, bueno, yo no salía de allá. 2 años. No, estuve enamorado. Yo tuve 20 años yendo a Barahona. Terminamos pues. Bien, entonces nos vemos mañana por acá. Mañana. Que la pasen bien, buenas noches.